Bien, vamos a continuar con lo que hemos empezado en el video anterior. Vamos a seguir hablando de sucesiones. En el video anterior pues nos dedicamos a hablar de progresiones aritméticas y ahora vamos a hablar de las geométricas. Entonces se parecen un poco, la diferencia es que ahora no se le suma un valor fijo que se va a llamar diferencia, sino que se va a multiplicar por un valor fijo que lo vamos a llamar razón. Entonces aquí la idea es la siguiente: es una sucesión en la cual cada término, colocarlo así, cada término se obtiene al multiplicar el anterior por un valor fijo llamado razón. Entonces un ejemplo de esta es precisamente la sucesión, una sucesión que nosotros colocamos en el video anterior, que era la siguiente. Vamos a colocarla aquí como a sub n, que era de la siguiente manera: 2, 4, 8, 16, 32, 64. La sucesión de las potencias de 2 es una progresión geométrica porque cada vez el 4, como lo tengo, como multiplicar por 2 el término anterior. El 8 lo tengo como multiplicar por 2 el anterior. Si aquí en algún caso me hubiese quedado aquí, no sé, por ejemplo, que aquí tocaba multiplicar por 3, entonces ya no sería progresión geométrica. Pero sin embargo, en el ejemplo que estamos trabajando, sí es progresión geométrica porque se obtiene el siguiente multiplicando por 2 de nuevo. Bien, y precisamente se va a cumplir porque son las potencias de 2. Lo mismo que en el caso anterior, lo interesante sería cómo hallar el término general. Y para eso pues vamos a partir de lo siguiente. Vamos a suponer que la sucesión, el primer término es a sub 1 para la progresión aritmética y r es la razón. R es lo que le multiplicamos a cada uno. Entonces vamos a empezar a hacer la lista por aquí, por este lado. Entonces primer término pues sería a sub 1. Segundo término, ¿quién sería? Entonces dices, toma el término anterior y multiplícalo por la razón. Tercer término, ¿quién sería? Sería el término anterior multiplicado por la razón. Pero el término anterior, ¿quién era? El término anterior era a sub 1 por r multiplicado por la razón. Esto me daría que esto es igual a sub 1 por r al cuadrado. ¿Quién sería a sub 4? Entonces a sub 4 dice que es a sub 3 multiplicado por r, pero a sub 3 habíamos dicho que era a sub 1 multiplicado por r cuadrado. Entonces de aquí tenemos que a sub 4 es a sub 1 multiplicado por r a la 4. Y así obtenemos que por lo menos a sub 5, ya nos podemos dar cuenta de la regularidad que se da, sería a sub 1 multiplicado por r a la, perdón, aquí me quedó mal, en esta parte no era a la 4, era elevado a la 3, y aquí sí me quedaría elevado a la 4. Ok, bien, y ahora la idea sí es definir el término general. Entonces a sub n, ¿quién sería? Entonces va a ser el primer término multiplicado por r elevado a la n-1, y esta va a ser precisamente la forma general de cualquier progresión geométrica que nosotros trabajemos. ¿Listo? Término general. El término general. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Y vamos a pensar en lo siguiente.
Para una progresión, voy a colocar aquí una progresión geométrica, vamos a colocarlo para que nos quede más corto escribir PG. Una progresión geométrica tiene primer término a sub 1 igual a, no sé, pongamos 2, y razón igual a 3. La idea sería hallar el octavo término de la sucesión, el octavo término. Entonces para eso pues vamos a mirar quién sería a sub n. A sub n en este caso sería, ¿cuál es el primer término? 2, multiplicado por la razón, que en este caso es 3, elevado a la n-1. Ese sería a sub n. Bien, y ahora veamos quién sería pues a sub 8, porque es el término que nos están preguntando. Entonces sería 2 multiplicado por 3 elevado a la 8 menos 1. O sea que el término del que nos están hablando es 2 multiplicado por 3 a la 7. Y esa cuenta, ¿cuánto nos da? Entonces sería 2 y 3 a la 7, voy a colocarlo por aquí. 3 a la 7 que es 2187. Multiplicado por 2 me quedaría que es igual a 4374. Voy a hacer una pregunta acá. Esa pregunta pues vamos a tratar de resolverla y la idea sería la siguiente. El número vamos a colocar 13.000, el número 13.122 es un término de la sucesión. Es un término de la sucesión. ¿Qué término es? O sea, me está preguntando, ¿será que ese término si aparece en este número de acá, será que sí aparece en la sucesión? ¿Será que ese número sí aparece en la sucesión? Y si aparece, ¿en qué posición está? Bien. Entonces para eso, pues lo que tendríamos que tomar es la forma general e igualarla al número que nos dieron. Si eso fuera así, si eso fuera cierto, quiere decir que alguna sub n es igual a 13.122, si fuera cierto. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces a sub n, que es 2 por 3 a la n-1, es igual a 13.122. Y vamos a despejar de esta ecuación, vamos a despejar a n, tratar de despejar a n. Entonces lo primero es que esto de aquí, yo puedo pasar el 2 que está aquí, lo puedo pasar para allá a multiplicar, ¿sí? Si lo paso a multiplicar, ¿cómo me quedaría? Perdón, si lo paso a dividir. Si lo paso a dividir me quedaría entonces 3 a la n-1 igual a 6.561. Ahora este 3 a la n-1, esto es lo mismo que escribir 3 a la n sobre 3, ¿cierto? Por propiedad de los exponentes. Luego entonces yo puedo pasar este 3 que está acá, lo puedo pasar para el otro lado a multiplicar. Y de ahí entonces me quedaría lo siguiente. Voy a colocar aquí una línea. Me quedaría que 3 a la n es igual a 19.683. Y ahora bastaría mirar, o nos faltaría corroborar, si existe una potencia de 3 tal que me dé esto. Aquí en esta parte, la forma real de solucionar, o lo que realmente vamos a usar, se usa, es funciones logarítmicas. Logaritmos.
pero como no tenemos logaritmos, vamos a probar con algunas potencias. ¿Listo? Y si ustedes prueban, por ejemplo, vamos a probar cuánto me daría 3 elevado a la 7. 3 elevado a la 7 me da 2187. Por ejemplo, elevado a la 8, 3 elevado a la 8 me daría 6551. Y si lo elevamos a la 9, 3 elevado a la 9 sería precisamente 19.683. Si en algún caso, cuando estemos aquí probando con estos números, no llego a este número, eso quiere decir que el número que nos estaban preguntando no es parte de la sucesión. Pero aquí, como si lo encontramos, quiere decir que n cuánto vale. Entonces aquí lo que estoy encontrando es, entonces n vale 10. Por lo tanto, entonces este número de acá, voy a escribirlo por aquí en una pequeña parte. Mil 13.122 es el 10º término. Bien, y si ustedes lo quieren corroborar, pues ahí lo pueden hacer. Tendrían que usar precisamente esta fórmula de acá, que les quedaría sería multiplicar 2 por 3 elevado a la 9 menos 1, o sea, elevado a la 8. Y si lo elevan a la 8 les va a quedar precisamente 13.122. Bien, ese es un tipo de ejercicio que pueden hacer en esa parte. Ok, al igual que en las sucesiones, que en las progresiones aritméticas, me interesaría ahora lo siguiente. Para una progresión geométrica que vaya a estar dada así, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que continúe de esa forma, ¿cómo hallar la suma de los primeros términos? De los primeros, coloquemos aquí k términos. ¿Cómo hallar la suma de los primeros k términos? Y aquí vamos a colocar la fórmula de una vez. Entonces la fórmula que vamos a usar es la siguiente. La suma de los primeros k términos va a ser igual a sub 1, que sería pues el primer término, multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, todo eso dividido entre, todo eso dividido entre r menos 1. Todo eso dividido entre r menos 1. Y esa sería la forma. Entonces vamos a un ejemplo. Entonces vamos a tomar una progresión geométrica, con primer término igual a, pongamos, no sé, 3, que es el primer término, y vamos a colocar que es de la forma, vamos a colocar y a sub 5, ¿sí? Y a sub 5 sería 1875. Hallar la suma de los primeros vamos a colocar aquí 6 términos.
En este caso pues no podemos usar de una vez la fórmula, porque en la fórmula necesitamos primer término y la razón. Y aquí en este caso solamente tenemos el primer término, la razón no la tenemos. Sin embargo, podemos pensar en lo mismo que estábamos pensando ahorita. Nosotros hemos dicho, o bueno, vamos a colocarlo así para que ustedes lo vean, pero es precisamente a partir de la fórmula general que se obtiene. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. ¿Cómo llegamos desde A sub 1 hasta A sub 5? Entonces en el primer paso sería multiplicar por R. Segundo paso sería multiplicar por R cuadrado, ¿cierto? Porque vamos multiplicando cada vez por R. Para llegar a sub 4 sería multiplicar por ¿quién? Por R a la 3. Y para llegar a sub 5, entonces sería multiplicar por R a la 4. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. A sub 5 es igual a sub 1 por R a la 4. Y de ahí que tenemos. A sub 5 es 1875. A sub 1 ¿cuánto es? A sub 1 es 3. Y nos quedaría R a la 4. Entonces lo que voy a hacer primero pues va a ser, voy a tratar de despejar a R. Entonces lo primero que voy a hacer sería dividir entre 3. Entonces de ahí me quedaría que R a la 4 sería igual a 1875 dividido entre 3, que eso me da 625. Y si aplicamos raíz cuarta, me quedaría que esto es igual a raíz cuarta de 625, que es precisamente 5. Bien, o sea que ya encontramos el valor de la razón. La razón es R es igual a 5. Y ya tenemos la razón, primer término, entonces podemos usar la fórmula. Entonces la fórmula que nos dice S sub k es igual a ¿quién? De hecho, vamos a colocar de una vez reemplazando por el valor que me piden. Me piden los primeros 6 términos, entonces sería S sub 6. Entonces miremos la fórmula acá. Dice es A sub 1. Entonces empecemos con ese A sub 1. Sería 3 que multiplica a la razón elevado a la n menos 1. Entonces sería la razón, que en este caso es 5, elevado a la n, que en este caso es 6, menos 1, todo sobre, eso sobre, la razón menos 1. La razón menos 1. Entonces sería sobre 5 menos 1. Entonces esto sería igual a 3 por 5 a la 6 menos 1 sobre 4. Y pues hagamos la cuenta. Entonces usen ustedes ahí la calculadora, vayan verificando. Esto me quedaría 3 que multiplica a 5 a la 6. 5 a la 6 menos 1. 5 a la 6 menos 1 es 15.624. Todo eso dividido entre 4. Y vamos a colocar de una vez el valor de la cuenta. Entonces dividido entre 4 y multiplicado por 3, nos queda que esto es igual a 11.718. Y ese es el valor de la suma. Bien, entonces hasta aquí este video. Ya encontramos precisamente todo lo que necesitábamos. Cómo se encuentra la fórmula para hallar la suma de los términos generales de los primeros k términos de una progresión aritmética, y también cómo encontrar precisamente el término general de una progresión geométrica. Bien, eso es todo por este video. Espero que pues me estén entendiendo, y cualquier duda, comentario, como ya les he dicho, será bien recibido. Chao, chao.